Bueno, bienvenidos a otra edición más donde estamos entrevistando a los podcasters del Podfest. Y bueno, en el día de hoy tenemos a uno que es especialista en storytelling y me encantó, estaba escuchando su podcast, que vamos a hablar del podcast también, pero está con nosotros Carlos Libreros. Gracias por concedernos la entrevista. Estás ahí con mi comunidad de podcasters y también los que les gusta esto de la radio convencional, que me siguen en diferentes emisoras en la costa este de los Estados Unidos. Así que te presento a mi comunidad. ¿Cómo estás? Hola Daisy, buenos días, muy bien, gracias a Dios, todo súper, muchas gracias por la invitación, fue un placer compartir contigo en el Podfest, en esta consecución del récord Guinness y Uh-huh. bueno, preparado para esas preguntas y para compartir con la comunidad. Primero, cuéntanos un poquito de dónde eres, para que la gente te conozca, porque eres podcaster, ya te presenté, pero ¿de dónde salió todo esta hambre y el deseo de comunicar? Ok, bueno, yo soy de Cali, Colombia. Cali es la tercera ciudad de Colombia, es como la capital del suroccidente colombiano. El deseo de hacer el podcast, de comunicar, bueno, yo soy speaker coach, entreno personas para hacer organizaciones de alto impacto, presentaciones de alto impacto Ok. y organizo eventos de charlas rápidas como lo es TEDx, que es una iniciativa de Tech Talks, Uh-huh. y aquí en mi ciudad desarrollo un evento que se llama TEDx Cali. El deseo de comunicar y, por ejemplo, de hacer el podcast, siempre he acompañado mis conversaciones de anécdotas, historias que hagan referencia también a lo que estamos hablando y que generen valor a lo que uno dice, agregarle un poquito más de valor, hacer algo diferente en la conversación. Y al principio pensé, voy a hacer un blog, ¿será que hago un canal de YouTube? ¿Qué hago? Porque, pero igual lo creo que siempre la narrativa, el audio me acompaña Uh-huh. y la mejor opción fue hacer el podcast. De todas esas anécdotas, de todas esas historias, de que estamos en una reunión compartiendo con algunos amigos o algo y escucho una canción y yo empiezo a decirles el origen de la canción o, Uh-huh. o datos curiosos que tengan que ver o anécdotas o historias, contenido de valor que se relacione con lo que se está viviendo. Exacto, y yo creo que ahí es que ha nacido la creatividad, porque por supuesto estamos en la radio convencional escuchando música, escuchando entrevistas, pero el podcast ha venido como a movernos el tapete, como dicen en algunas partes en Latinoamérica, a sacarnos de esa zona de confort y a decirnos no, ser más creativos. Encontramos documentales, encontramos historias. Reales que se vuelven también ciencia ficción en algunos casos, tanto que se puede hacer con el podcast. Y eso es lo que yo veo con este podcast que tienes, que se llama El Conferencista. ¿Y por qué le pusiste El Conferencista? El conferencista porque pues, yo soy conferencista Ajá. y Y dijiste, esto es lo que pega conmigo, porque en donde quiera que sí, voy hago conferencias, o por qué te fuiste por ahí. pues, yo siempre, o sea, creo que uno siempre espera que cuando va a una conferencia, la persona o el conferencista que está desarrollando lo sorprenda a uno y uno se lleve cosas nuevas de que aprender. Entonces, yo digo, yo no soy un conferencista aburrido y de hecho en mi podcast, el intro de los primeros podcasts que era donde me presentaba y muchas veces me presenté de qué se trataba el podcast, decía, aquí siempre encontrarás algo que te sorprenderá y dará de qué hablar. Y era conectar esa promesa de valor que yo le estaba dando a las personas por esos minutos que le iban a Ujú. dedicar a escucharme. Entonces, es eso. Yo siempre espero que los conferencistas sean disruptivos, diferentes, de que de verdad nos sorprendan y que uno entienda que se prepararon para dar esa charla que están hablando. No solamente la experiencia, sino que prepararon contenido, prepararon sus diapositivas, los videos que proyectan, las actividades y la experiencia que están haciendo sentir al público que está allí enfrente de él. Exacto. Una de las cosas, y también tengo una comunidad de estudiantes con las que trabajo en esto de crear podcasts en diferentes partes de Latinoamérica y también en Estados Unidos. Entonces, eso es una de las cosas que yo trato de decirle a mis estudiantes de podcasting y broadcasting y locución.
la idea es conectar con eso que acabas de decir, la promesa del valor agregado. O sea, Sí. cómo lo haces puede ser de diferentes formas. Puede ser simplemente una pregunta para que la gente diga, ¿por qué voy a escuchar eso? Y cuenta, es muy importante los primeros 10 segundos. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, es súper importante ese gancho que se tiene. Mira, yo aquí estoy con una camiseta. Ah, mira, at the end, you're different or you are cheaper. Oh, mira qué interesante. Y sí, al final o tú eres diferente o eres barato. Ajá, ¿Y de quién es la frase? De Guy Kawasaki, lo pronto lo conoces. Guy trabajó con Steve Jobs al inicio de Apple, ajá. también cuando regresó Steve Jobs de nuevo que revolucionó Apple con el iPod, el iPhone, el iPad. Y yo creo, ese siempre ha sido mi lección de vida. Hacer algo diferente. Y ese diferente, pues es mucha gente, hay que hacer las cosas increíblemente simples para que sean simplemente increíbles. Pero Mm, para quitarlas, para volver algo simple no es algo que no tiene valor, sino es quitarle la complejidad a cualquier discurso, a cualquier elemento, a cualquier historia, para que las personas lo entiendan mejor. Algo que yo también hablaba, por ejemplo, en la conferencia del Post-Feds, que hablé del pitch de negocios, es que por ejemplo, en Hollywood, cuando antes de que tu película favorita llegue a una sala de cine, esta se presentó ante unos productores, ujú. los cuales les dan a los guionistas de 3 a 5 minutos para presentar esa idea de película. Wow. Pero está comprobado, los productores se les ha dicho, bueno, ¿y cuánto tiempo ustedes tardan en descifrar si esa es la película que ustedes quieren invertir? Y ellos dicen de 30 a 45 segundos. Oh, mira, eso no lo Los, sabía. Eso está sí, poderoso. Eso y es eso se llama log line. Entonces dicen que offline. si uno no tiene un log, si no hay log line, si no hay esos 30, 45 segundos que pueden ser una o dos frases que enganchen, entonces no hay venta. Entonces es como enganchar esos 30, 45 segundos, los primeros 30, 45 segundos que en los podcasts pueden ir acompañados de música un poco, unos 5, 7 segundos, porque no puede ser tan extenso la música Ujú. y ya conectar con esas palabras que de verdad digan, wow, me conecté. Y lo otro no es desarrollar la historia contar la historia. Por ejemplo, yo tengo unos podcasts en que cambio la narrativa y no cuento lo que sucede, sino hasta el final. Y eso es llevar una estructura que lo utilizan muchos conferencistas para contar una historia o para desarrollar una conferencia. Y es, como toda historia, tener un inicio, tener un nudo y tener un desarrollo o Ujú. desenlace. Exacto. En el inicio se presenta una normalidad, se presentan los personajes. En el nudo se rompe la normalidad y de esos personajes y en el desarrollo o desenlace, pues se muestran cuáles fueron las consecuencias de que se rompiera esa normalidad. Ujú. Entonces, llevar esa estructura porque hay que llevar hasta el final. Tú ves las estadísticas que nos dan las plataformas, sea Anchor, Spreaker, y nos muestran en qué momento las personas se engancharon más y nos Sí, sí, sí. muestra y en qué momento se desconectaron. Y es lamentable cuando los primeros segundos dejaron de escuchar el podcast. No, Sí, ¿hasta sí. dónde fueron? Entonces es mirar eso y eso es súper importante. Y sí, eso es lo que creo que en eso esa es la forma en que yo construyo mis podcasts. Entonces, y utilizo mucho lo que les decía ahorita del log line, esas una o Ujú, dos frases que enganches. Y yo tengo, cuando presto mis servicios profesionales, ujú. yo tengo un log line y lo tengo en mis redes sociales y lo tengo muy corto y es, ¿tú qué haces? Y yo digo, yo amplifico ideas en presentaciones. Ujú. Perfecto. Si quiero profundizar un poco más, te digo, yo amplifico ideas de personas y organizaciones en presentaciones de alto impacto. Amplío un poco más el concepto. Y Ujú. cuando termino el podcast, cuando termino el episodio del podcast, hago un call to action, Ujú. ese llamado a la acción. Y ese llamado a la acción es, para el podcast y el conferencista, les habló Carlos Libreros, contáctame para amplificar con storytelling y soluciones disruptivas sus ideas en presentaciones. Exacto, wow, sí, 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 Ya. estuve escuchando. Es poderoso en el sentido de que traes la historia, pero al mismo tiempo la gente dice, ¿qué él quiere que yo haga con esta historia? Qué interesante, pero y ahora, pero como que los comprometes a, o Sí, sígueme, o llámame, o haz algo, o simplemente sigue conmigo en mi comunidad.
Eso es correcto. muy importante que lo hagamos. La audiencia es más exigente cada día, especialmente la que escucha podcast, porque tenemos mucho contenido allá afuera y no es, en Latinoamérica yo creo que todavía hay mucho, mucho que se puede hacer en todos los sentidos, Sí. pero la audiencia está exigente en el sentido de que tenemos unos cuantos segundos. ¿Qué es el error que tú sientes que está haciendo en todos los sentidos eh, los primeros, los que empiezan? Porque vimos en la conferencia que asistimos hace unos cuantos días, muchas personas con mucho deseo de estar en esto del podcasting, pero me imagino que tú has visto algunos que entran y después nada más hacen unos cuantos episodios. Yo he visto varios Sí. podcasters que empiezan, que es fiebre más que todo, no todo el mundo se queda con este deseo de comunicar. ¿Qué error tú ves? Primero, yo creo, a mi parecer, que es que te tiene que gustar, es lo primero, no es una cosa de fiebre nada más, eso es lo primero, pero ¿qué tú piensas? Tiene que haber una pasión en el sentido de lo que haces, digámoslo así, para seguir con esta labor que, digamos que no al inicio, pues no vas a monetizar o no van a verse reflejadas esas primeras, digamos, no hay victorias tempranas. En el podcast no hay victorias tan tempranas. Ujú, Muchas personas hacen uno, dos, tres episodios y ya piensan pues de que ya los van a llamar a que su contenido sea exclusivo para una plataforma ujú, y como no ven de que también su estadística de pronto no empieza a moverse y son pocos oyentes o solamente lo están escuchando sus familiares y amigos, abandonan el proyecto. Y esto ujú. es de insistir, persistir y resistir hasta que toma como digamos, una inercia el podcast, pero ya es esa pasión por la que lo haces y quieres seguir contando esas historias. Yo recreo mis podcasts y me gusta escucharme. A mí me gusta escuchar lo que he grabado y un Claro. podcast atrás. Y he colocado, digamos que este periodo de pandemia y de aislamiento obligatorio fue un periodo para llevar al podcast a hacer más episodios y alcanzar metas. Mira, yo empecé el año pasado en junio, julio, y mi meta era hacer 52 episodios por año. El 31 de diciembre de 2019 terminé con los 52 episodios. O Ujú. sea, casi eran 2 por semana para llegar a los 50. Y en el mes de mayo, junio, llegué a los 100 episodios. O sea, ya completé la meta del año, ya voy en 107, Buenísimo. pero voy a seguir haciendo episodios y cambiando también el tema de la narrativa para Ujú. sorprender más, para conectar más y para contar historias. Yo siempre pienso que mi podcast es para quien va para una reunión, cree que no tiene temas de qué hablar, pues escúchese 2, 3 episodios de mi podcast. Ujú, Los podcasts no duran más de 6 minutos, lo puede hacer en su carro, lo puede ujú. hacer con sus audífonos. Entonces, esa es la promesa de valor para quien lo escucha. Tener esa pasión y tener esa consistencia, esa disciplina, como todo. Y a Sí, veces uno de los errores que yo veo es que a veces empezamos primero sin la pasión, simplemente para aprender. Y yo creo que si vas a aprender y no lo subas a las plataformas, por lo menos hazte unos 10 episodios y dices, ok, por aquí es que voy. Si lo quieres compartir como tipo audio, simplemente con tus amistades, se puede, es factible para que veas cómo es y qué es lo, si te gusta o no, y después decides, ok, me gusta. Pero eso es una de las cosas, empezar a ver. Y quería preguntarte, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Tú estás en Colombia y donde se consume muchísimo podcast, eso lo podemos ver en las estadísticas. Está también me parece que es República Dominicana, se está consumiendo mucho podcast. Colombia, México, ¿cuál es la otra? Brasil, Brasil, pero otro idioma, por supuesto, ya. Brasil también se consume mucho en Argentina. Argentina, exacto. Y digamos que esta comunidad, pues, de habla hispana, pues, España Es es fuertísimo, tienen el muy fuerte festival. en podcast, nos llevan mucho tiempo en esto. Ujú, Pues, ¿qué está pasando, no? O sea, creo que, bueno, primero que todo, los contenidos de las emisoras se han volcado a volver los podcasts. Eso sí es. Y es que obligatorio. las personas que no pudieron escuchar un programa, pues lo repitan y algunos, digamos, han sacado sus propios podcasts o apoyando también a podcasters. Creo que
sea, aún no lo creen, pero el podcast es el nuevo influencer. Y digamos que la gente ya ha visto mucho contenido visual, es muy importante el contenido visual, pero ya también quieren recrearse de forma auditiva. O sea, quieren escuchar, quieren estar en su cama con sus audífonos y que de una forma más cómoda puedan también aprender. Entonces, creo que se ha explorado, se está explorando más los contenidos de podcast. Hay una comunidad muy pequeña aquí en Colombia de podcasters que sacan sus podcasts. Hemos aprendido buenas prácticas, pero en realidad siempre es como, si hacemos una crítica respecto a algo que se está haciendo, es para que genere valor y genere contenido. A veces hemos copiado digamos, la comunidad latina copia de la comunidad de Estados Unidos, es que se reúnen muchas personas a hablar de un tema y muy chévere y empiezan a hablar, pero cuando se reúnen esas personas tienen un libreto, no estamos hablando por hablar. Hay unas preguntas, hay quien guía, pero a veces confundimos eso y queremos reunirnos con amigos, hablar de algo De sin nada. un libreto y sin un contenido y salen cosas que se nota la improvisación, o sea, improvisación hay que tener y en muchos momentos de No esos sé, tipos de es programas, bueno a veces. pero se nota que no hay un libreto, no hay un contenido y es como, bueno, ¿y hoy día qué hablamos? Bueno, pues, ¿qué te pasó y cómo te fue en el trabajo? No, o sea, esto requiere seriedad porque las personas se les da una promesa de valor de qué quiere, de qué va a escuchar. No es el título del podcast, la reunión, lo que sea, como le ha colocado, la mesa grande, lo que sea, y es, a ver, ¿de qué van a hablar? No, yo tengo que, en la misma descripción de mi podcast es un gancho para quien quiera escucharlo. Entonces hoy vamos a hablar de estos temas, vamos a desarrollarlos, sí, de una forma de conversación, como si estuviéramos en una sala, reunidos como amigos, pero hay que darle esa seriedad al contenido y al mismo episodio. Exacto. Al contenido en el sentido de estructura y logística, porque Sí, puede ser muy divertido, puede haber, como sí, dicen en algunas partes, un relajo grandísimo, sí, pero detrás de ese relajo hay una producción, en el sentido de correcto. muchísimos podcasters que son bien famosos en Estados Unidos, tienen invitados bien locos. Hay uno que es bien famoso y entrevistó hace poco a Kevin Hart, que es este afroamericano que es muy famoso, comediante y todo, está bien Sí, pegado en Hollywood ahora, y pareciera que hubiera sido una conversación, pero él sabía para dónde iba. Se veía como si fuera un correcto. relajo y todo eso, pero ir preparado, al contrario, lo que te va a dar es una fluidez en lo para dónde vas. Y eso es lo que tal vez cuando estás empezando en esto de podcasting, la misma fiebre, el mismo deseo de simplemente abrir un micrófono. Puede ser peligroso, puede ser un arma de doble filo para ti y para tu audiencia, porque te desconectas, te escuchan los primeros días, pero después va disminuyendo y después sí. Así que eso sí, es muy buena idea, tener estructura, aunque sea un relajo, aunque sea Sí, juego, aunque sea una entrevista entre los amigos, pero hoy vamos a hablar de qué, primero antes de yo encender el micrófono. Y eso, sí. eso es lo que yo creo que debemos aprender los nuevos en esto del podcasting. Y las mujeres, ¿cómo se están moviendo en el podcasting en Latinoamérica? No, muy bien, excelente. Hay unos podcasts muy buenos y de entrevistas y que manejan solamente dos mujeres. Ajá. Eh, por ejemplo, Las Raras, no sé si lo has escuchado. Las raras. Ok, lo voy a Las buscar. Raras es muy bueno. Hay unos podcasts que se hacen sí como entre hombre-mujer, hay uno muy bueno que es una de los, bueno, dos productores de Radio Ambulante, uno que se llama Cosas de Internet, Me encanta Radio Ambulante. Ese es Radio Ambulante. especial. Yo una vez estuve un poquito adicta a Radio Ambulante. Tuve Es que muy bueno y tener cuidado. la Sí, narrativa que manejan es excelente. A mí es me encanta excelente. escucharlo, o sea, son episodios que son una película de episodios, o sea, Ah, te iba a decir esto, porque tiene, especialmente Storytelling, tiene que tener ese concepto como de película. Es sí, interesante si lo puedes hacer. Si estás sí, ahí, como está Carlos Libreros, que lo puedes seguir con el conferencista, eso es lo que él hace. Él hace como tipo, y tiene hasta sonidos especiales, de vez en cuando pone alguna cosita, hasta música del tiempo, sí, de esa era.
O sea que está bien interesante y eso está, como decimos, chulísimo para ponerlo en tu podcast si quieres hacer storytelling, que es como contar una historia. Y eso es lo que hace Radio Ambulante, que para especificar las personas que tal vez no conocen este Sí, podcast, es un podcast en español que está haciendo NPR, eso es en Estados Unidos, Public Radio, lo que le dicen, pero ellos tienen una división que es en español. Y me acabo de enterar que están también haciendo cosas en inglés con Radio sí, Ambulante. sí, Y me sorprendió mucho eso. O sea, lo mismo que están haciendo Radio Ambulante, pero en inglés. Y lo quieres escuchar también está en las diferentes plataformas. Radio Ambulante son actores también ahí. O sea, hay que recalcar, hay algunos que son, trabajaron en la actuación en Estados Unidos. No sé si viste un poquito de la historia de cómo comenzó Radio sí, Ambulante. sí, Y periodistas, sí. o sea, que tienen una trayectoria muy interesante, pero pegaron con este contrato con NPR hace un par de años, que me pareció muy, muy bueno porque se necesita ese tipo de radio. O sea, es radio, también se puede escuchar convencional, pero es podcast Es también al mismo tiempo. podcast. Es muy bueno, es muy bueno. De hecho, tienen otro de ellos mismos que es como un hijo de ellos, que es El Hilo. El hilo, ok. Y es en esa misma temática y uno ve, este es un podcast que tiene una preparación enorme, que tiene una postproducción después de las grabaciones, una Mm, investigación profunda y validada, los recursos que utilizan para que las personas entiendan la historia, sea efectos de sonidos, acompañar todas esas cosas que hacen que uno se enganche y que en realidad no diga, sí, a través del audio yo también puedo recrear muchas cosas que están pasando y en esa imaginación. Entonces, para mí es una referencia y detrás del podcast, digamos que las cabezas del podcast son mujeres. buenísimo. Las escritoras, las que están ahí. Sí, ¿Cuánto te sí. toma a ti más o menos hacer? Por supuesto, son unos cuantos minutos, me parece que eran 7, 8 minutos, algunos de tu podcast. Sí, lo máximo son 6 minutos para Ok. un podcast de 6 minutos. Y más o menos porque tiene eso no es simplemente abrir el micrófono, ahí tienes que relatar todo lo que está pasando en esa época, con ese personaje, ese evento, más o menos cómo te toma hacer un episodio. Mira, yo creo que le dedico entre lo que es la investigación, Ajá. grabar el podcast, hacer la masterización y luego pues ya distribuirlo. Yo creo que me tomo unas de 3 a 4 horas para un Ok. podcast de 4 o 6 minutos. Porque tienes la formación, porque ya Claro. vienes con una formación, o sea, es tu tema, tú eres el experto en ese tema y eso es una cosa que también muy importante, me parece a mí, y lo digo a mis estudiantes de podcasting, tú tienes que ser el experto de eso que estás hablando si quieres tener longevidad. O sea, si quieres Sí, durar un tiempito, porque si empiezas a hablar de cosas que no sabes, es mucho más difícil, pero ¿qué tú crees de eso? sí, o sea, hay cosas que yo no, o sea, digamos que no soy el experto, no soy experto en algunos temas, pero hago la investigación y cito las fuentes de la investigación. Y tienes la formación de hacerlo. Sí, o sea, eso es súper importante. O sea, eso es súper importante y lo que más hago es como, bueno, ¿cómo cuento de estas palabras que son de pronto tan complicadas? ¿Cómo las hago más simples para que las personas la entiendan mejor? Y creo analogías, referencias para que les sea más fácil de entender y de verdad, un tema que puede verse raro o digamos que no es tan chévere para algunas personas porque lo ven complicado se entienda de una forma más fácil y se vuelva un voz a voz. Ujú. ¿Cuál es uno de los episodios que tú dices, wow, este les gustó mucho a la gente? Bueno, yo creo que eh, he tenido muchas anécdotas, mira. Eh, Creo que la gente les gusta Ajá. las historias detrás de las canciones. Entonces, por ejemplo, Ujú. hice Interesante. la canción, por ejemplo, una canción del cual hice una historia fue Flor pálida. Ok. Flor Pálida que canta Marc Anthony. Ajá. ¿La conoces? ¿Sabes cuál Sí, sí. es? Ajá. Y esa canción pues, fue escrita por Polo Montañés, el Ah, cubano que murió en un accidente de tránsito y que la canción realmente el que la llevó a la fama fue Marc Anthony con su canción Flor Pálida y ajá. estuvo en el número 1 como 6 semanas. Bueno, pero es más contar qué estaba detrás de la historia,
Era una canción que le había hecho a su esposa, era una canción que la estrenó el día que ella estaba cumpliendo años, pero que el éxito no lo pudo vivir. Esa es uno. Otra es Te Busco de Celia Cruz, Ok. que recientemente murió su autor, el autor de la canción, que es Víctor Víctor, murió de Sí, COVID, Santo Domingo. Santo Domingo. Y mirar pues de dónde ha venido la canción, el origen de la canción. Wow. Y no sé, el origen de la canción de Billie Jean de Michael Jackson, Sí, que ya. yo empiezo a contar, y te lo voy a contar así, un periodista, o sea, así lo conté para que la gente no se diera cuenta que era Michael Jackson. Entonces encontré un periodista, le conceden le permiten hacer una entrevista a un artista en ascenso. Se dirige hasta su casa, cuando llega a su casa a entrevistarlo, reconoce en un portarretrato encima de la mesa del comedor, un portarretrato ve a una afroamericana adolescente, pero él ve que ella no está en el círculo familiar de esta persona, no la reconoce. Le Ajá. pregunta al artista quién es ella y él le dice que ella es una persona que le manda cartas diciéndole que él es el papá de su hijo Wow. y que lo reconozca. Y él dice, yo nunca he conocido a esta persona, ella me escribe cartas, me manda cartas del niño Wow. y hace poco me envió un arma y me dijo que la utilizara cuando ella se me apareciera en persona para que como yo no Conocí el retribuyo niño. su amor o no reconozco al niño, entonces ella quiere mejor morirse. Yo pues Wow. llevé el arma a la policía la evaluó, la revisó y el arma estaba arreglada para quien la utilizara se hiciera daño a sí mismo. O sea, el tiro saliera por la culata. Yo, además a ella, bueno, le coloqué un nombre y además le hice una canción y la canción es Billie Jean. Wow. Pero qué Y historia. sí, es una historia y después, bueno, ¿de dónde viene el término Billie Jean? Y el término Billie Jean era el término con el cual sus hermanos en el grupo Jackson 5 apodaban a las muchachas que se querían meter con ellos a las habitaciones Ah, cuando tienes un Billie terminaban un Jean. Tienes por concierto. ahí un Billie Jean, algo así, como era un Sí, nombre. ajá. Wow, Entonces, esa es una. Y mira que me pasó una anécdota y esto es chévere en diciembre del año pasado hice un podcast acerca del origen de la canción Feliz Navidad de, de Feliciano. de Feliciano. Ajá. Entonces conté, bueno, porque dónde surgió la canción. Él estaba haciendo un álbum de villancicos o música navideña americana y el productor le dijo, bueno, componga la canción. Y yo cuento la historia cómo compuso la canción, porque él regresa a Puerto Rico, se inspira de ver a un tío que le regala un 3. Y bueno, pero más que contar la historia, yo lancé el podcast en diciembre. Entonces yo empecé a ver que el podcast estaba subiendo el número de reproducciones de forma impresionante. Yo, wow, la gente le gustó, pero la historia no estaba tan completa. O sea, para mí la historia, o sea, hasta lo que pude investigar, creo que habían detalles que no tenía, pero hice el podcast. Y luego me puse a ver la estadística y claro, las personas se engancharon con los primeros segundos creyendo que iban a reproducir la canción Feliz Navidad de Eso José Feliciano. pensé. Wow. Entraron a buscar la canción y te encontraron a ti y se quedaron Sí. escuchando de dónde es que viene Feliz Navidad. Me encanta. Sí. Ah, Wow. ajá, las personas pensaban que era la canción y no era el podcast. Eso es una táctica para los SEOs, porque los títulos sí hacen impacto. Mira como Los este. títulos sí hacen impacto. Imagínate, entonces la gente pensaba pues que era eso, pero bien. O sea, esas son anécdotas. Entonces creo que eso es, recientemente hice una investigación acerca conecté Breaking Bad, lo que es la banda sonora de Breaking Bad, el tema principal con una canción que se llama Chan Chan de Buenavista Social Club. Ajá. Y que utilizaron los mismos riffs, que es el desliz que hacen con con la cuerda de la guitarra. Entonces, Okay. hay una investigación ahí profunda y que suenan muy parecido. Entonces, bueno, creo Wow. que esos han sido como los más top.
muchos temas, muchos temas. Yo hablé del coronavirus en febrero, imagínate. ¡Wow! No, hay que hablar. Yo creo que todos tenemos. A mí, yo quería evitar un poquito eso, pero me tocó, porque como los podcasts son para siempre, se quedan en las redes, Sí, pero son siempre, atemporales. exacto. Entonces lo que digo esto es, si estás escuchando esto, esto sucedió en la era del coronavirus, este podcast, porque lo tuvimos que decir. Inclusive en inglés también, muchas personas, ese es el tema. Todos tienen que decir algo sobre... y si escuchas esto, ves esta entrevista, estamos terminando la temporada, entre comillas, del coronavirus y es una de las cosas que pasó en el 2020. Bueno, para terminar, los Sí. recomiendo, escuchen, busquen El Conferencista, está muy interesante, vas a encontrarte con relatos pequeños, mini como cápsulas de cosas interesantes que tal vez no sabías. Y otra cosa que quería preguntarte para terminar es, ¿qué se puede hacer en Latinoamérica? En Estados Unidos hay un boom, en Europa hay un boom en español, en Latinoamérica existen algunos mercados que sí, se consume podcast, pero nosotros como podcasters en Estados Unidos también queremos llegar a Latinoamérica con temas y cosas, pero ¿qué se puede hacer en conjunto o viceversa? Yo siento que hay una cosa, no, quería comentarte, la tecnología, la educación, hay un par de cosas que influyen en que no haya ese boom todavía en Latinoamérica, me parece a mí. Tecnología, boom de tener el Internet en todas partes. Aquí lo tomamos a la ligera, que tenemos Internet por todas partes. En Latinoamérica tal vez no es así. Y Yo otra creo cosa que es la educación. No sé qué te parece. Bueno, yo creo que, bueno, el Internet tan público no está como uno puede encontrar en Estados Unidos, digámoslo Ujú. así, como que lugares haya Internet para conectarse tan fácil. De hecho, pues las personas pagan un plan y lo tienen en su casa, o las personas también que tienen el poder, pues el poder de dinero, el poder adquisitivo, pues puede pagar un plan en su equipo celular. Entonces, creo que para llegar a más y más, y de hecho se vio ahorita, por ejemplo aquí en Colombia, cuando empezó la pandemia, el aislamiento obligatorio y la cuarentena obligatoria, muchos estudiantes empezaron a quejar de que no tenían internet en sus casas para Exacto, recibir las sí. clases Sí, lo virtuales. vimos. Exacto, lo vimos. Y era como que, y mucha gente se sorprendió del tema, pero es que esa es la realidad. Esa es la realidad. Y más porque la gente dice, sí, pero sí tenían WhatsApp, tenían redes sociales como Facebook, Ujú. de pronto Instagram, pero pues esas redes sociales no requieren un ancho de banda tan grande como lo requiere una transmisión, por ejemplo, aquí de videoconferencia. O si yo voy a reproducir un podcast que también, claro, es una descarga de audio y puede requerir un enlace más amplio. Es un poco de tecnología, es un poco también de educación, de que se empiece a incentivar este tipo de contenidos, de no ver la radio como algo que ya pasó, como lejano, ¿no? Exacto. La radio siempre ha estado ahí presente. Si no se hubiera acabado hace rato con la llegada del internet o lo que sea, no, la radio está presente. Es la forma en que se adaptó la radio a la tecnología. Y a la tecnología es tener esos episodios disponibles a través de plataformas de podcast y las mismas emisoras lo han hecho y es volcar sus contenidos a podcast. Entonces, creo que es más, es mostrar, creo que yo diría, eh, debe haber contenido curricular en ese currículo académico que se explora en niños, Muy adolescentes, en los interesante. colegios. Es Ujú. como que se exploren ese tipo de tecnologías, de esos contenidos donde los pueden encontrar, porque nos quedamos en que la tecnología es solamente aprender. En muchos creen que la tecnología es aprender Word, Excel, todo lo que es Office, Ujú. PowerPoint, esas cosas pero digamos que en esas habilidades esenciales o habilidades blandas que deben tener las personas, pues también es conocer dónde encontrar los contenidos de valor. Sí. No solamente quedarnos en que para eso es importante, es para aprender a escribir una carta, para hacer una presentación, para hacer una tabla en Excel, sino mostrarles otras herramientas que también son importantes. Entonces, educación, llevarlo a primaria, a bachillerato, a secundaria, puedes llevarlo a la universidad y que no solamente se queden a explorarlo, que las personas que estudian comunicación social son los que lo pueden hacer. O Ujú. sea,
muchos educadores, muchos youtubers, pues lo hacen, no son comunicadores sociales, pero son expertos en temas esenciales. Entonces, yo conozco, de pronto lo conoces a Julio Profe, él es un youtuber muy reconocido en Latinoamérica. Su canal de YouTube tiene más de 4 millones de suscriptores. De los pocos que YouTube ha invitado a ser parte del video final que hacen en diciembre de cada año. Y él empezó creando contenidos enseñando matemáticas y lo hacía con una cámara de 4 megapíxeles. Y bueno, fue explorando hasta que vino el boom de que las cosas le puso pasión y lo hizo, pero fue explorar él desde profesor de matemáticas, explorar esas plataformas donde también podía transmitirle a sus estudiantes conocimientos. Entonces, es eso, es dejarlo de ver como tan lejano Ujú. y creo que eso es importante, como que no hay que dejarlo de ver solamente a una profesión, si yo soy comunicador puedo hacerlo, sino Exacto, no. es como a veces se confunde mucho que yo para ser speaker, para ser conferencista, entonces debo prepararme para ser conferencista. No, yo debo prepararme es en la especialidad que yo tengo, el tema que yo hablo, sea ingeniero, sea médico, sea psicólogo, sea comunicador. Eso te da valor y de hecho eso lo hace mucho TED. TED, su logo es ideas que vale la pena difundir, Ujú. no speakers o Exacto, conferencistas no. que vale la pena difundir. Exacto. Bueno, con eso termino. Estamos entrevistando a diferentes podcasters del Podfest y también, por supuesto, vamos a traer unos cuantos podcasters que conocimos en el camino. Carlos Libreros con nosotros, el conferencista, síganlo en las diferentes redes sociales y también sigan el podcast que está muy bueno, está interesante, desde Colombia y para el mundo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias, Daisy, no, encantado. Bueno, sí, espero que me sigas invitando a tu espacio, a tu programa y un gusto conocerte. Igual. Bye bye.